Y mire usted, el trabajar en casa no solo es posible, de acuerdo con especialistas, hay un mayor rendimiento al respecto. Esta es la información. Las tecnologías de la comunicación y la información permiten pensar en un nuevo modelo laboral para actividades de oficina, el teletrabajo. Este nuevo esquema de trabajo en casa tiene muchas ventajas. Una de las que más valoran los trabajadores es la disminución del estrés en los traslados. Además, ha demostrado que puede incrementar la productividad hasta en un 50%. Reduce costos para las empresas como la renta de espacios de oficinas, entre otros. Inmediatamente se notó también en el impacto económico, porque aproximadamente yo gasto, por mi condición física, que te parezco es una discapacidad visual, pues una persona distinta me va a apoyar día con día para acompañarme a dejarme a mi centro de trabajo, y bueno, entre los pasajes de la persona y los míos, pues son un gasto diario aproximadamente de 70 a 100 pesos. Elvis ahora solo gasta en pasajes solo un par de días a la semana. Algunas empresas ponen en práctica el teletrabajo solo cuando el empleado no se puede desplazar por alguna razón mayor. Elvis lo vivió en carne propia y recibió el apoyo de la Secretaría del Trabajo, institución en la cual labora. El año pasado yo tuve una situación familiar con mi madre, que estaba enferma, y entonces el hecho de que necesitaba que una persona estuviera con ella y trabajar desde casa me permitió esas dos cosas. O sea, poder estar siguiendo con mis labores. Yo acababa de entrar a trabajar en la secretaría. El teletrabajo o trabajo desde casa representa una buena oportunidad para apoyar a la movilidad en la Ciudad de México y para aprovechar los tiempos que se pierden en los traslados. Eso benefició bastante porque era el estrés de ir ahí, pues a ver si llego, ¿no? Y entonces eso sí mejoró mucho, y en las tardes pues me regreso por el transporte colectivo metro, por el metro. Y entonces pues sí, en las tardes tomo la línea que viene de Garibaldi, la verde, la línea 8, y pues esa trae todas las personas que vienen de trabajar de Chapultepec y del centro, y entonces pues viene llenísima. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ha tenido buenos resultados con este nuevo esquema laboral. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.